esta oportunidad, como grupo número 8, nos ha tocado exponer sobre los conceptos jurídicos fundamentales, por lo que hemos visitado muchos lugares en busca de respuestas sobre qué se entiende por sujeto de derecho, quiénes son las personas naturales, las personas jurídicas y qué es un hecho jurídico y un hecho no jurídico. Si bien es cierto, no soy jurídico, pero dentro de un concepto policial voy a tratar de responder lo que es sujeto de derecho, ¿no? Para nosotros, policialmente, si hablamos de derecho, es una serie de normas, reglas, preceptos o demás que rigen la conducta del ser humano, del individuo dentro de una sociedad, ¿no? Entonces tenemos derechos incluso desde el momento que somos concebidos y hasta el momento de morir, ¿no? Entonces todo eso es un concepto. Una persona natural somos todos nosotros que diariamente pues ejecutamos, hacemos diferentes situaciones de qué hacer. Y una persona jurídica vendría a ser las empresas, ¿no? Las empresas que tienen una normatividad. Ahora, ¿qué es un hecho jurídico? Bueno, un hecho jurídico podría ser los diferentes estratagemas o denuncias o actos a nivel judicial, ¿no? Y lo no jurídico, pues no sé, sería de repente tal vez una transacción que uno ejecuta, por ejemplo, si hay un accidente vehicular y yo con la otra persona quedó un mutuo acuerdo, es una transacción no jurídica, ¿no? De mutuo acuerdo, podría decirse. ¿Qué es sujeto de derecho? Un sujeto de derecho es una entidad que puede ser titular tanto de deberes como de derechos. Nuestro Código Civil no solamente tiene como sujeto de derecho a la persona, que es el nacido vivo en este caso, sino podríamos hablar, por ejemplo, de una persona jurídica y de otros tantos supuestos. Muy bien. Y ahora, yendo al tema, ¿qué es persona jurídica y persona natural? La persona natural es aquella que nace con la condición de vivo, tanto así que podríamos asegurar, según nuestro ordenamiento jurídico, que el concebido no es persona, pero sí es ser humano. Son situaciones que hay que saber diferenciar. La persona jurídica es algunos dicen, ficción del legislador, en el sentido que es un medio por la cual un conjunto de personas se organizan para lograr ciertos fines. Hay teorías que la llaman como una ficción jurídica, como te digo, otras que la llaman como una realidad jurídica por ser reconocida por el derecho. Como esas hay otros tantos que siempre viene a bien estudiar. ¿Qué es hecho jurídico y hecho no jurídico? El derecho, como una disciplina o ciencia social, según la postura que quieran tomar, es una que se encarga de estudiar las relaciones intersubjetivas, relaciones entre sujetos, pero no todas son de relevancia jurídica. Van a ser de relevancia jurídica aquellas que tengan efectos jurídicos. De ahí también que se puede hacer la diferenciación no solamente entre hecho jurídico y hecho no jurídico, sino entre lo que el ordenamiento jurídico conoce como acto jurídico y la doctrina separa del negocio jurídico. Se me indica que de un concepto referencial lo que es sujeto de derecho. En principio, dentro de los estudios pues adquiridos, podemos entender como sujeto de derecho a toda persona, ¿no? Persona natural, hasta inclusive se podría decir en algunos casos persona jurídica, ¿no? Porque en cierta forma pues se adquieren obligaciones y ciertos derechos también de por medio. En tal sentido, sujeto de derecho es, sobre todo en especial, cualquier persona natural, ¿no? Sobre todo el ser humano en especial. Cuando hablamos que es persona natural y que es persona jurídica, efectivamente la persona natural lo podemos nosotros encontrar en el Código Civil, ¿no? Y tal como lo define algunos juristas, como el doctor Fernández Cesarego, es toda persona que nacida, reconocida en el Código Civil, desde concebido, que adquiere derechos y obligaciones, así como deberes. Y la persona jurídica podemos decir y aclarar que es pues algo ficticio, ¿no? Ficticio que también adquieren ciertas obligaciones, pero que está conformado por personas naturales, ¿sí? Y cuando hablamos que es un hecho jurídico y un hecho no jurídico, normalmente nos estamos refiriendo pues a, digamos, a una referencia tipo causal, a efectos de tener una definición a lo que es de repente una normatividad, una norma, ¿no? Como un antecedente, una suerte de antecedente, ¿no? Algo referencial
sobre este hecho, ¿no? Ya sea esto jurídico o no jurídico, pero es a modo de una referencia, un antecedente, ¿no? Sobre algo concreto. Algo así como vamos a regular un cierto aspecto, vamos a normarlo, entonces necesitamos pues un antecedente, y a eso se basa pues el hecho, ¿no? El hecho jurídico, ¿no? Como también puede ser no jurídico. El sujeto de derecho es toda persona reconocida por el Estado, la cual es pasible de reconocerle ciertos derechos y obligaciones. Una persona natural somos todos los humanos que nacemos de forma biológica. Una persona jurídica tiene su nacimiento a partir de la inscripción en el registro correspondiente. Un hecho jurídico es toda acción que realizan los ciudadanos que se encuentran dentro de la normativa jurídica. Un hecho no jurídico es lo que no se encuentra regulado. Espérate. Ya, hola, ya. ¿Ya me estás grabando? Ya, ven. Hola, chicos. Disculpa que los interrumpa, no se vayan, por favor. ¿Les puedo hacer unas preguntitas nada más? Algo muy rápido, por favor. Que me puedan responder todos en conjunto, no importa. ¿Cómo qué es sujeto de derecho? ¿Alguien sabe qué es sujeto de derecho? Hecho jurídico, hecho no jurídico. ¿Son de la facultad? Sí, la son. No, un hecho jurídico, persona natural, persona jurídica. Nadie puede responder, ¿no? Sujeto de derecho es toda aquella persona que tiene derechos y obligaciones comprometidas a través de las diferentes normas que regulan nuestro ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Esto es, sujeto de derecho puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser un menor de edad inclusive, siendo representado por sus tutores o padres en este caso, ¿no? Entonces existen una serie de modalidades o diversificaciones que permiten pues catalogar o dar un amplio radio de aplicación a todo lo que es sujetos de derecho. Ya. Yendo al tema mencionado, ¿qué es persona jurídica y persona natural? Bueno, la persona natural es toda persona, todo ser humano o ente, ¿no? Hay varias denominaciones en ese sentido, que está sujeta a derechos y obligaciones, ¿no? Como sabemos, el Código Civil regula una serie de obligaciones y derechos como el nombre, el domicilio, la nacionalidad, obligaciones como las que uno adquiere al momento de firmar un contrato, ¿no? Ya sea cualquier modalidad de contrato, o también obligaciones a través de diferentes circunstancias o actos jurídicos que la persona a lo largo de su vida pueda realizar, ¿no? La persona jurídica es toda aquella persona que existe, pero sin tener una existencia física, también se encuentra sujeta a derechos y obligaciones. En este caso, nuestra legislación interna regula a las personas jurídicas a través de la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, tú tienes una serie de modalidades de formación de personas jurídicas, como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades civiles, e inclusive hay personas jurídicas sin fines de lucro, como las asociaciones, las fundaciones y otras personas, o las mismas concesiones se forman también a través de personas jurídicas, ¿no? Y ahí, ¿qué es hecho jurídico y hecho no jurídico? Bueno, el hecho jurídico realmente viene a constituir la causa anterior a la formación de una norma, porque normalmente ¿cómo se surge la norma o surge una ley? Sobre la base de hechos jurídicos, ¿no? Tiene que producirse un hecho jurídico que tenga, que revista situaciones jurídicas para que se dé una ley o se dé algún tipo de dispositivo legal. Entonces, el hecho jurídico, en resumen, vendría a ser el antecedente de una norma o, o dispositivo legal que pudiera dictar el Congreso o pudiera dictar el Poder Ejecutivo a través de las facultades que tiene este. El hecho no jurídico es un hecho que no tiene implicancias jurídicas. ¿Y qué significa esto que no tenga implicancias jurídicas? Significa el aspecto de que puede ser, por ejemplo, una pedida de mano,
no es un hecho no jurídico. No sé, el comprometerme yo contigo a algo, a regalarte un libro, a regalarte algún otro objeto, pero que finalmente si yo no cumplo, no tendría ninguna connotación jurídica, no tendría que recurrirse a algún tipo de norma o algún tipo de dispositivo legal que vaya a generar algún tipo de conflicto de intereses entre las partes, ¿no? Un centro de imputaciones que puede adquirir derechos y obligaciones y que en última instancia se adscribe a la persona humana. Sí. ¿Qué es hecho jurídico y hecho no jurídico? Hecho jurídico, todo el hecho que le importe el derecho, que tenga relevancia jurídica, y el hecho no jurídico simplemente no le importa pues al derecho, que no tiene trascendencia para él. ¿Y persona jurídica y no jurídica? Persona jurídica es aquella entelequia, vista desde el punto de vista de Jering, es aquella entelequia o creación ficticia, propiamente dicha, creada por los hombres para generar fines que ellos por su propia cuenta, como propio individuo, no pueden realizar. Y persona no jurídica, pues la persona natural, supongo. ¿Qué es sujeto de derecho? Sujeto de derecho es no todas las personas que no naturales, que nosotros no tenemos todas las los derechos que nos asisten, ¿no? Como la vida, la salud, ¿no? También hay sujetos de personas jurídicas también, ¿no? Que son las empresas, asociaciones, etcétera, ¿no? ¿Y qué es un hecho jurídico y un hecho no jurídico? Hecho jurídico es que algo que la persona humana hace por naturaleza, ¿no? Un ejemplo para que ustedes comprendan sería supongamos un cargador frontal de repente con la persona de manera así sin reglamentado puede realizar alguna actividad, ¿ya? No jurídico es lo que no está establecido en la ley, no está normado también, ¿no? Puede ser el matrimonio. No jurídico, no, el matrimonio está reglamentado. Claro. Es un acto jurídico, es un contrato el matrimonio. Entonces, el hecho jurídico es algo que no está de manera improvisada, cualquier cosa puede hacer la persona humana. Ese es un hecho. Ya, entonces, esa es la diferencia. Como sujeto de derecho también puede ser los animales, o sea, ¿los animales son sujeto de derecho? Mira, los animales no son sujetos. Como digo, los sujetos tenemos dos tipos, sujetos, personas naturales y personas jurídicas, que tienen derechos, ¿no? Pero ahora últimamente también hay un concepto, hay una teoría que a los animales les ha reconocido, pero también no es como sujeto. Sujeto es cuando uno está desarrollado su capacidad, ¿no? de discernimiento, ¿no? Pero últimamente como protección lo han protegido también a los animales, como a no matar a la correa de toros, ¿no? A las aves, etcétera, ¿no? Eso es, ¿no? Claro, pero sí los animales también, como usted dice, están sujetos a derechos, o sea, tienen derechos. Hoy la ley los de alguna u otra manera promueve que no se suscite esas cosas como matar animales, como usted dice, la correa de toros y todo eso. Entonces, sí tienen derechos. Claro, por eso la norma lo protege de un punto de vista de que no como de repente como a persona jurídica, ¿no? Sino de repente, como una protección de los animales, ¿no? De repente como, ¿no? De parte de recursos naturales, ¿no? ¿Qué es un sujeto de derecho? En el mundo jurídico, sujeto de derecho es aquel que tiene deberes y facultades, deberes y facultades. Es decir, si yo cumplo un deber, necesariamente tengo el poder de ejercitar un derecho. ¿Qué cosa es persona natural y persona jurídica? El sujeto de derecho puede ser una persona natural o una persona jurídica. Por ejemplo, ustedes son personas naturales,
La persona natural es la persona física, que lo vemos, que tiene derechos y obligaciones, ¿no? Incluso la Constitución y el Código Civil dicen que esa persona natural incluso tiene ya derechos desde antes de nacer, con la condición de que nazca vivo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo termina? Fue en esos derechos, ¿no? Un acto también natural. Así como el nacimiento es un acto natural, hay un momento en que también termina la película de la vida, que es la muerte. Ahí termina la personalidad del hombre, ¿no? Esa es la persona natural, la persona física, la persona que no podemos ver, ¿no? Que es apreciable por todos nuestros sentidos. En cambio yo digo, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, asociación civil, es una persona jurídica. Es decir, persona jurídica existe, ¿no? Como dicen los juristas especializados en la materia, existe por ficción legal. No lo vemos. Lo que vemos de la persona jurídica son su patrimonio, sus bienes, las personas que puedan trabajar en favor de esa persona jurídica, sus directivos, los que lo representan, etc., ¿no? Esa es la persona jurídica, ¿no? Entonces la persona jurídica necesariamente, para existir ante la ley, tiene que constituirse con las formalidades pertinentes. ¿Qué clase de personas jurídicas? Puede ser una sociedad anónima, cerrada, abierta, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una persona tipo asociación civil, en fin, comités, fundaciones, las diversas formas de persona jurídica que establece el Código Civil y las leyes especiales como la Ley General de Sociedades. Hecho jurídico. Hecho jurídico es aquel que tiene regulación normativa. Es aquel que está previsto, regulado, normado por las leyes de la materia, por las leyes específicas sobre la materia. Y hechos no jurídicos son, por ejemplo, el terremoto, un terremoto, que no vaya a pasar, ¿no? Ese es un hecho no jurídico. Los hechos que son de la naturaleza, que no son generados, provocados por el hombre, esos son los hechos no jurídicos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si yo estoy conduciendo mi vehículo y las normas de tránsito dicen que yo debo conducir a 35 kilómetros en zona urbana y lo hago pues a 80 y 90 y atropello, he generado un hecho jurídico, naturalmente negativo. Me van a sancionar porque yo he violado una norma. Pero ¿qué pasaría? Yo estoy conduciendo a 35 kilómetros y una persona en estado de embriaguez, ¿no?, se cruza la pista y lo ha atropellado. ¿Sería responsable de ello? Naturalmente no. ¿Por qué? Porque este hecho no se ha producido por mi persona, sino es una imprudencia temeraria del propio peatón. Entonces, uno responde, ¿no?, frente a determinados hechos, ya sea por dolo quiere decir cuando cuando he ejecutado un hecho en forma consciente y voluntaria, es dolo. Lo he querido hacer, ¿no? En cambio, negligencia es por tu falta de deber de cuidado, por tu negligencia, por tu impericia, ¿no?, por tu descuido, ¿no?, imputable a tu persona, entonces responde por negligencia. Pero en el caso del ejemplo, ¿ha habido dolo? No, yo no lo he querido atropellar a esa persona. ¿Ha habido negligencia? No, porque yo estaba circulando con todas las reglas de tránsito. Este es un hecho fortuito, inesperado. Entonces, un hecho, por ejemplo, que no podía generarme responsabilidad alguna. Entonces, ya que hechos no jurídicos son pues, hechos imputables, ¿no?, a cuestiones fortuitas o actos propios de la naturaleza. El sujeto de derecho es toda persona que tiene derechos y se le deben de respetar. Por ejemplo, nosotros sabemos que a partir de los 18 años somos ciudadanos y en ese sentido ya podemos ejercer el voto. Pero hasta antes de los 18 años la pregunta sería, ¿esas personas no son sujetos de derechos? Por supuesto que lo son.
un menor desde que nace ya es un sujeto de derechos. ¿Por qué? Porque tiene a su favor los derechos que le deben sus padres, ¿no? Sus padres tienen la obligación de alimentarlos y él, como sujeto de derecho, debe ser alimentado. Entonces, es más, desde antes de nacer, todavía cuando está en el vientre materno, el bebé, ¿no?, tiene derechos, y por eso es que la madre tiene que conservar ciertas condiciones, como por ejemplo no someterse pues a demasiado alcohol, no fumar porque está dañando el fruto de la fecundación, ¿no? El Código Civil ya advierte que esta persona, ¿no?, como concebido, ya tiene derechos. El sujeto de derechos, en suma, es la persona humana. La persona humana tiene derechos que deben ser respetados. Persona natural y persona jurídica. La persona natural es la persona física. Todos nosotros, los niños, jóvenes, adultos, ancianos, somos personas naturales. La persona jurídica es una ficción. Se le concede personería jurídica, decimos, y se le considera persona jurídica a una empresa, ¿no?, a una institución. Las empresas, las instituciones, por lo tanto, pueden, a través de sus gerentes, de sus directores, celebrar contratos, ¿no? Pero en realidad no son una persona física, no son los seres vivos que nacemos, vivimos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Las empresas, por eso se les considera como una ficción la personería jurídica. El hecho jurídico y el hecho no jurídico. El hecho jurídico es todo suceso, todo acontecimiento que puede ser humano, causado por un ser humano o no, que tiene consecuencias jurídicas. Por ejemplo, una persona mata a otra, el hecho de matar tiene una consecuencia jurídica, que la persona que mató va a ser procesada. Casarse, ¿no?, es celebrar un contrato matrimonial entre dos personas de sexo diferente, etcétera, tal como dice la ley. Entonces, eso también es un hecho jurídico. Pero son hechos jurídicos ambos decididos por personas. En cambio, digamos, un terremoto tiene consecuencias jurídicas, ¿no?, y se convierte en un hecho jurídico porque, por ejemplo, cambia el cauce de un río y un terreno que era más pequeño ahora de repente resulta siendo más grande. También eso puede suceder por un alud. Entonces, a pesar de que no son hechos de obra humana, sin embargo, tienen consecuencias jurídicas, ¿no? Que se produzca una tempestad y que se hunda el Titanic tuvo consecuencias jurídicas porque había personas que tenían seguros y los seguros han tenido que pagar. Entonces, a veces son hechos que no son decididos por mano humana, ¿no?, por voluntad humana, pero tienen consecuencias jurídicas. Esos son hechos jurídicos. En cambio, los hechos no jurídicos son aquellos que no tienen consecuencias jurídicas. Que se caiga un árbol mientras se cae dentro de un bosque y no aplastó a nadie, no tiene ninguna consecuencia jurídica, ¿no? Que se caiga una hoja, muchos hechos en realidad no tienen consecuencia jurídica y por eso se les considera no jurídicos. Gracias.